Si recuerdan del principio de esta historia, empieza pensándonos desde el lugar de las infancias, ¿no? Y esta idea de que la infancia representa como una gran duda, un gran enigma, un desafío, en el sentido que como docentes, como maestras, jardineras principalmente, estamos obligadas a reconocer a ese infante, obligadas en un buen sentido, ¿no? Que es necesario que nuestro norte esté fijado en conocer, en tener todo el conocimiento posible de ese sujeto pequeño, pequeña, que habla de los vínculos en primera instancia que podemos tejer con ellos, Una, dos, pero tres. Cuando principalmente sientas la campana, una de las tres. cómo organizar ese recorrido didáctico, ¿no? Cómo enseñar a esos sujetos. Entonces la infancia se presenta, al mismo tiempo que es un enigma, se presenta como una posibilidad. Y dice que representa la totalidad, una totalidad, la totalidad del sujeto que requiere ser individualizada. A la vez que nosotros atendemos a un colectivo, que es el de la niñez, de los niños, de las niñeces, como se le dice en este momento histórico en particular, habla de también la necesidad de individualizar ese sujeto y ver sus capacidades o posibilidades individuales de cómo interaccionar con él y con el conocimiento. Como punto de partida para poder entender este sujeto, hablamos como uno de los conceptos principales en la primera clase del desarrollo infantil. Y a lo largo de este primer recorrido lo que hacemos es tomar un enfoque teórico en particular. Y este es el enfoque multidimensional que se desarrolla en el texto de Acerboni y otros, ¿no? Es un libro que habla está enfocado en el jardín maternal, pero en uno de sus apartados nos contextualiza acerca de lo que significa el desarrollo y la necesidad de poder abordarlo desde la multiplicidad de miradas y de disciplinas que están presentes para poder estudiarla. Y desde allí se desprende una idea global del sujeto y esta cuestión acerca de poder diferenciar esas dimensiones posibles, lo social, lo afectivo, lo intelectual y lo corporomotor o lo físico y motriz, depende el texto con el que se encuentren, se van a encontrar también con diferentes denominaciones. Un error bastante común cuando ustedes estudian es equiparar la dimensión física y motriz con la dimensión no con la dimensión, con el enfoque que desarrolla con la teoría de Piaget. No es lo mismo, no es que estudiemos solamente a Piaget para poder ubicar el desarrollo físico y corporal o corporomotriz del niño, ¿sí? El enfoque, la perspectiva, la teoría genética de Piaget o constructivista, en el caso de hablar de la teoría pedagógica, nos ubica en una de las lecturas posibles acerca de ese desarrollo. A medida que nosotros vamos transcurriendo por las clases, se van a dar cuenta que hay diferentes abordajes acerca del desarrollo motor del sujeto en concreto. Vuelvo a la idea de enfoque multidimensional, habiendo hecho esta salvedad respecto de diferenciar a Piaget de la dimensión corporomotriz, y pensar que el enfoque multidimensional es una óptica integral acerca del sujeto. ¿Vieron lo que significa para la didáctica el enfoque globalizador? Para la idea de sujeto, este enfoque multidimensional es el que nos permite dar cuenta de un sujeto como una unidad biopsicosocial. ¿Sí? Entonces aparecen todos los aspectos contemplados y se toma diferentes aristas a los fines de su estudio, pero el sujeto es una integralidad, es una totalidad.
ustedes ya llevaron adelante un primer trabajo práctico para esta clase, que fue el de realizar un glosario. Y bueno, pasamos a la clase número 2, el manual de crecimiento y desarrollo, que estaba armado, digamos, por la Organización Mundial de la Salud, que es un manual, lo que significa que nos aporta las nociones básicas acerca de cómo todos los seres humanos de acá a Estados Unidos y de China hasta Rusia, cómo se comprende al sujeto con sus características que hacen a la generalidad, ¿sí? Y entonces se habla de ciertos procesos básicos que fueron los que estudiamos en esta clase con ese manual, y hablaba de estos procesos: maduración, crecimiento y desarrollo. Los tres primordialmente hacen necesariamente al desarrollo del sujeto, en tanto le permiten generar cambios que van de manera progresiva y que permiten al sujeto desarrollarse de manera eficaz y de la manera deseable, siempre y cuando se cumplan con cada una de estas partes de ese desarrollo. Decíamos que el crecimiento se refería a los aspectos cualitativos de tamaño, volumen y extensión, y se refería precisamente a lo corpóreo, a lo corporal. En tanto que la maduración es un proceso que de alguna manera está imbricado, relacionado a la idea de maduración a la idea de crecimiento y desarrollo, ya que brinda las bases del estado óptimo de esas estructuras y sistemas, ¿sí? Cuando los órganos y las funciones están maduras, el sujeto puede adquirir nuevas categorías o nuevas etapas, puede acceder a nuevas etapas del desarrollo, siempre y cuando el crecimiento y la maduración estén en su momento equilibrados, ¿no? Y podemos decir del desarrollo, dependiendo de cada una de las miradas que nosotras vamos estudiando, van a poder tener diferentes. Y esto quiero que lo tengan muy en claro, que hay diferentes modos de pensar el desarrollo. Estos cambios que se dan en el sujeto de manera integral, que van relacionados unos a otros, son los que le dan la posibilidad de desarrollarse desde la concepción, ¿sí? Antes del nacimiento y hasta el nacimiento y la continuidad hasta su edad adulta. A nosotras acá nos interesa ver los primeros 5 años de ese desarrollo y qué cuestiones suceden y son índices de un desarrollo saludable, para poder pensar qué cosas son necesario conocer como docentes del nivel inicial, y de esta manera contribuir a su desarrollo a partir del proceso educativo, ¿no? Los cambios que se producen durante la infancia, que son el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales, lo que nos permite contar con los primeros elementos teóricos, ¿no? Esto es decir, qué herramientas tengo para poder pensar cómo se produce el desarrollo del sujeto, ¿no? Es necesario que nosotros conozcamos para poder actuar en consecuencia desde nuestro lugar de enseñantes. Y contribuir en la mirada de la familia acerca de cómo ese desarrollo se produzca en los mejores términos, ¿no? De ese tema tengo una duda con la guía, porque la pregunta 4 dice, ¿qué factores regulan el crecimiento? Ahí me confundí. Que son los factores que ya conocemos, ¿no? Los que tienen que ver con lo ambiental, ¿sí? Con lo económico, y algunas chicas eso lo pusieron en práctica en el momento de la elaboración del folleto,
¿Sí? ¿Se acuerdan algunos factores nutricionales, socioeconómicos? ¿Sí? Así los describe el texto. Factores emocionales, genéticos, neuroendocrinos, que son los que se refieren a la parte interna del sujeto, al funcionamiento fisiológico. ¿Sí? Los nutricionales, y de hecho los desarrollamos creo que en la primera clase nomás, o en la segunda. Vos cuando los desarrollaste dijiste que a los que más les teníamos que prestar atención eran al de la alimentación, emocional y socioeconómico, que fue los que Sí, más desarrollaste en la clase esa. claro, sí, yo un poco alentada por el contexto de la situación actual, ¿no? Pensando en que lo que les decía era eso, que la mitad, el 60% de la población infantil se encuentra bajo la línea de pobreza y que un factor determinante es, bueno, la posición socioeconómica que hace a las cuestiones de la alimentación y que son irreversibles. Por eso puntualmente había hecho hincapié en eso. Pero sin duda lo que deviene de, ¿no? Diría Alberto, lo que viene de los barcos, en realidad lo que viene de la genética, quiero decir, también es importante, porque lo que nos dice, ¿ustedes por qué piensan que arman un árbol genealógico? Porque nos da, o cuando van al médico que les dice, no sé, si tienen síntomas de glucemia, no sé, azúcar alta, lo que sea, y le preguntan, ¿alguien en tu familia hay antecedentes de esto o de lo otro? Cuando hace el médico esa pregunta, se refiere justamente a estos factores genéticos, ¿no? Que hablan justamente de que alguien en tu árbol genealógico tiene algunas características que puede ser que sean heredadas de bueno, que sean heredadas por ese sujeto. ¿Sí? Y la otra cuestión de lo emocional es fundante porque bueno, todas en realidad. Si pongo a argumentar por sobre cada una, me parece que todas tienen el valor de conformar a ese sujeto. Porque piensen ustedes que un niño que no tiene la contención emocional, el cuidado, el sostén, como dicen otras de los autores, de las autoras, es imposible que pueda sentirse seguro, pueda sentir esa contención y pueda generar ese vínculo inicial que le va a dar sostenimiento a sus posibilidades de seguirse desarrollando. Y ahí el desarrollo apunta a la integralidad de ese sujeto. ¿Sí? Por eso no hay un factor que sea menos importante que otro. Puede ser que desde lo socioeconómico, si bien hayan recursos limitados, la familia procure que el entorno de ese bebé o los alimentos para ese bebé estén como punto prioritario y el resto de la familia como que se va arreglando, ¿no? Creo que eso... Bueno, y además aparecen algunos focos de contención que hablan de las políticas que llevan adelante los gobiernos y que de alguna manera intentan paliar esas carencias, ¿no? que aparecen a nivel socioeconómico. La pregunta 8, que me quedó rezumbando también. A ver. Te quedó como me imagino como una abeja ahí que te estaba el mosquito Ahí ese o no tengo una idea. Porque que no sabes de dónde sale. A ver, ¿cuál es la 8? Porque mientras yo la busco, vos la tenés a mano o no. Mano acá. ¿Qué es el crecimiento compensatorio y qué factores intervienen? Sí, ese era claro, ese era el último. Lo que pasa es que estos textos, la mayoría de los que hablan de las cuestiones fisiológicas y referidas a lo orgánico, siempre vienen de la mano
de salud, de lo médico. Entonces aparecen algunos conceptos. Yo les había dicho que lo del crecimiento compensatorio como que no era de lo más importante. Sin embargo, se refiere a cómo paliar justamente esto último que decía, cómo paliar estas situaciones en las que no fue atendido del modo que era necesario abordar a ese sujeto. Vieron que en una de las páginas aparecen justamente los factores de riesgo que después te los pregunta, que se refiere justamente a todas esas condiciones que no están. Por ejemplo, el primero que nombra en el aspecto comunitario es el aislamiento. Piensen ustedes, por ejemplo, no lo tenemos muy lejos de eso. En una semana, en el primer tiempo que tuvimos del aislamiento que nos tocó, si vos no comprabas toda la comida, pero no era que no comprabas porque no se te daba la gana, sino que no comprabas porque no te alcanzaba más que para comprar 2 litros de leche para la semana. Y después tenías, no sé, depende del trabajo que tengas, cualquier situación, imagínense, en la que tus recursos son limitados. Ese aislamiento lo que va a hacer es aumentar tus probabilidades de que la alimentación sea mala. Tan sencillo como eso. Bueno, y así, por ejemplo, lo mismo dice de una vivienda que no tiene las condiciones mínimas, piensa en la calefacción en el invierno, el ambiente fresco en el verano, y toda la iluminación. ¿Cuántos niños que les desmejora su visión justamente cuando fuerzan la vista porque el lugar en el que estudian, en el que leen, no está lo suficientemente iluminado? Bueno, todas las condiciones, chicas, con las que, no sé, creo que el 70% de la población lo debe vivir en algún momento, porque los que tienen las condiciones todas solucionadas o un poder adquisitivo en el que puedan cubrir todas sus necesidades, no es la mayoría de la población, sino es una porción más pequeña. Fíjate vos, te leo un pedacito, Valeria, que dice que el crecimiento compensatorio es la aceleración del crecimiento que ocurre en niños que han tenido retraso del crecimiento por alguna causa. Por eso, justamente, este manual se refiere a todo lo que tiene que ver con lo orgánico. Y todo lo que tiene que ver con lo orgánico tiene que ver con lo social y tiene que ver con lo ambiental. Si nos vamos a una situación en la que el agua está, en un contexto en el que el agua está contaminado, porque no vayamos muy lejos, vamos a Allen o acá las tierras coloradas, ¿cómo se llama?, donde están los pozos petroleros. El agua no es la mejor agua. El agua que sale del grifo en Río Negro y en Neuquén, chica, debe tener de calidad un 40%, 50%. El agua en Cipolletti no se puede tomar, el agua de la canilla. Bueno, todas estas cuestiones, incluso hay documentales de investigaciones en las que el agua tiene metales, cuando están cerca de esas extracciones de gas o de distintos metales, o tienen gases, y bueno, y todo eso hace a la desmejora de la calidad de vida de un sujeto, ni hablar de un niño. Entonces, lo compensatorio hace alusión a vitaminas. A los 8 se dan cuenta que no pasó del metro. Bueno, que a determinada edad tiene que medir tanto, tiene que pesar tanto. Entonces se le empiezan a dar estos compensatorios, digamos, para poder aliviar y mejorar esa situación. La clase 3... En la clase 3 vimos 2 textos. Bueno, un trabajo práctico que ustedes llevaron adelante. Ah, sí, lo del folleto era, que voy a cerrar con esta partecita con lo del trabajo práctico número 2.
Hay trabajos que van de estar bien a estar excelente. En el práctico número 2, en el de folleto. En ese trabajo lo que rescato de cómo lo abordaron es que para que pueda ser accesible una información para la familia, es necesario que haya cierto grado de empatía en relación a ese otro que me voy a dirigir. ¿Cómo logro ese nivel de acercamiento? Es como cuando quieren conocer a alguien, le ponen onda a la cosa, hay que ponerle onda. No, es como, no puedo decir señores padres y con eso pongo una distancia de acá a China y hoy se va a cortar. Ahí volvemos, chicas. Les decía del trabajo práctico del folleto para rescatar. Primero que es necesario que construyan algún tipo de acercamiento cuando van a elaborar ese archivito, ese documento, esa comunicación. Entonces tiene que ser de manera amigable, amistosa, por una parte. Eso veían algunos que eran como muy fríos, señores padres o... Bueno, la otra cosa, punto clave para poder pensar una comunicación a la familia, y esto es algo que les va a quedar como después para su trabajo, es que la información sea clara. Entonces, del 5 al 10 iban el nivel de ¿cómo decirlo?, de entendimiento, de inteligibilidad de eso que habían querido poner. Entonces, el mensaje que yo doy acerca del tema que estaba desarrollando, que era justamente el desarrollo infantil y por qué era importante tenerlo en cuenta y qué cosas podían llegar a tener en cuenta acerca del crecimiento y del desarrollo, que era una información que podía ser productiva para las familias, ¿no? Entonces, la información tiene que ser clara. Y la otra cosa de la información es la cantidad de información. Algunas tenían muchas cosas, eran como un bombardeo, y había otras que tenían 3 o 4 cositas, no decían todo lo que hay para decir acerca del desarrollo, pero era suficiente para entender. Entonces eso también iban en distintos grados, ¿no? Algunas pusieron mucha información, demasiada, y otras ponían alguna información así más acotada y bien. El cuarto punto, que no es de los más importantes, pero también es importante, es la cuestión de cómo está organizada esa información. Y algunas, me acuerdo, por ejemplo, de algunos que habían elaborado una especie de esquema y entonces el desarrollo se movía en función de los de las distintas dimensiones, por ejemplo, o los distintos procesos. Y en otras simplemente describían una cosa abajo de la otra, ¿no? Como si fuese un texto. Habían pocas, creo que había 2 cartas nada más, pero una de las cartas era muy formal y eso me dejaba pensando. Ninguno de los trabajos está mal porque no hay errores conceptuales severos, la información está, hicieron una aproximación mejor y otras una buenísima. Y bueno, eso es parte de ese aprendizaje. Estábamos en la clase 3 y acá hay 2 cosas para rescatar. Una es el enfoque que habla justamente que se lo van a encontrar en otros autores, que habla desde una visión, desde una disciplina en particular, que es la neuropsicología, ¿no? Y es el enfoque de Chokler, de la doctora Chokler, que nos permite pensar cómo se organiza la vida psíquica del sujeto, cómo el desarrollo no solo está dado por la cuestión ambiental, social,
individual, desde lo funcional u orgánico, sino que también hay, empieza a organizarse la trama psíquica del sujeto. Y acá es donde la primera relación que establece el sujeto con quien cumple la función materna, que ahora como se está empezando a usar, por ejemplo, saliendo de la idea de función materna, ¿no? Se habla de un gestante, ¿no? Esa persona que le da vida a ese sujeto. Pero un poco, desde mirándolo más críticamente, nosotras sabemos que para que un sujeto, un niño, un bebé, pase de constituirse a sujeto humano, empieza siendo un cachorro humano, lo que significa que todavía no tiene apropiada la vida social y la vida más vincular en la que luego se va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Piensen ustedes que nosotros somos seres sociales y nuestra primera conexión es con otro sujeto. Que en una primera medida ese sujeto, el bebé, piensa que es parte de su propia estructura. Así que imagínense lo fuerte de ese primer vínculo, que llega a pensarse como parte de la propia vida de ese sujeto. Entonces la doctora Chokler lo que nos explica es que este sujeto, justamente, que acá lo dice, se construye a partir de otros, con otros y en oposición a otros, ¿no? Ustedes ven que en la adolescencia todas nos peleamos con nuestras madres y con nuestros padres o quienes cumplen esas funciones o quienes han sido parte de la crianza, porque es un modo, o reafirmamos, ¿no?, la continuidad de eso que nos enseñaron. Y esto habla de justamente que nos hacemos con el otro, ya sea yendo para el mismo lado o en oposición a ese otro. Y en los primeros años de vida esto habla de una función primordial que es necesario constituir en ese otro que viene a la vida, ¿no? Bueno, y allí aparecen los organizadores de este desarrollo, según la doctora Chokler, que lo trabajaron muy bien ustedes. Para mí fue uno de los trabajos más lindos. Le gustaba todo. No tengo, como verán, no tengo críticas hacia las consignas que le doy para nada. Creo que fue un trabajo muy bonito el que desarrollaron con las galerías de imágenes. Bueno, después les voy a mostrar algunas. Los distintos organizadores del desarrollo: apego, comunicación, exploración, seguridad postural y finalmente la cuestión de lo social, ¿no?, que hace a ese orden simbólico, que no solo, muchas ponían imágenes relativas a las diferentes culturas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el primer videíto que yo les compartí cuando iniciamos la cursada era del bebé, ¿de dónde era? De Tailandia, me suena, pero no era de Tailandia. Ahora se me fue, pero de ese bebé que venía de otra cultura, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo nada en realidad de ese bebé. Irlandia, ¿no era? ¿Cómo? Mongolia. Irlanda, no. No, de Mongolia era. Mongolia. Mongolia, porque son los que son los antecesores de los chinos y de todos los orientales. Los mongoles son pueblos milenarios. Y allí se desarrollaba una escena muy peculiar que era justamente la parte de la parturienta, la escena previa a ese parto, cómo esa bella mujer preparaba su cuerpo para el episodio que venía a continuación, ¿no?, que era la salida al mundo, la exogamia de ese bebé.
Bueno, y todo lo que les generó a ustedes cuando comentaban, ¿no? Y lo dejó solo, y lo ataban, o esto, lo otro, como justamente el punto para ver esa situación justamente es como a partir de nuestra propia interpretación de los sucesos y de la crianza y de todo lo que ello implica, damos un punto de vista respecto de cómo debiera ser. Entonces, bueno, todo eso hace a la constitución de los sujetos. ¿Son más queridos o menos queridos? No es una respuesta que nos interese, en la que nos interese profundizar. Sí poder dar cuenta que el orden simbólico se construye en función de cuáles son esos principios ordenadores de la vida social de ese sujeto en el que, del lugar en el que ese sujeto nace, ¿no? Y entonces a partir de eso, de esas configuraciones y también del lenguaje, empezamos a generar una interrelación con ese sujeto y la incorporación y desarrollo que viene sostenido por todos estos ordenadores. Bueno, y el otro texto que vimos fue el de una investigación, creo que es un estilo paper o artículo de revista, que aportaba una idea acerca de lo que otros piensan acerca del desarrollo. Entonces, si pensaban que el desarrollo se puede configurar de un solo modo, pensar de un solo modo, tenemos a los distintos pensadores o filósofos, psicólogos, no sé, médicos, no sé, un epistemólogo era Piaget, ni siquiera se dedicaba a nada que tuviera que ver con la educación, con la pedagogía. Para Vygotsky las funciones, había una ley de desarrollo, que Vygotsky de estos autores es el que más habla del desarrollo, y dice que el desarrollo se da en dos líneas paralelas, que una es la línea natural y la otra es la línea social, que la línea natural tiene una fase limitada que luego es reemplazada o continuada por la línea social. Y que los procesos y todo lo que nosotros adquirimos en materia social y de desarrollo, todo lo que el sujeto aprende y se apropia para poder constituirse como sujeto social, se da primero en el plano de la cultura, es una ley, es la ley que propone Vygotsky para poder estudiar cómo se da el desarrollo. Primero se da a nivel social o cultural, los procesos psicológicos, para luego ser interiorizado por el sujeto a partir de este mecanismo que él denomina interiorización, y los procesos pasan a convertirse en procesos psicológicos que tienen que ver con el sujeto, ¿no? Pero bueno, no quiero meterme en cada una de las teorías, lo que sí le quería dar un ejemplo de cómo esos procesos pasan de la vida social a la vida individual, ¿no? Y después, claro, pasan de ser interpsicológicos, de estar entre los sujetos, a ser intrapsicológicos. Y bueno, justamente Vygotsky es uno de los que más, les decía, toman la idea de desarrollo y piensa que el aprendizaje tracciona el desarrollo. Siendo que, para Piaget, el desarrollo simplemente se refiere a una acción individualizada del sujeto, en la que el sujeto, bueno, por supuesto que después desarrolla así como muy escuetamente la cuestión de lo social, pero no es el fuerte que él desarrolla. Como desde su mirada epistemológica, centrado en el estudio del conocimiento, le interesa saber cómo el sujeto pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Entonces, a partir de allí, desarrolla su idea
justamente acerca del desarrollo humano. Y piensa que el conocimiento del mundo está dado por la relación del sujeto, que a medida que se va acercando al objeto va adquiriendo nuevos conocimientos. Bueno, allí podríamos hablar bastante más de cada una de esas teorías. Me interesa que hayan conocido la teoría de Bandura. Entonces, así les decía que me interesaba que tomaran como nuevo aporte a Bandura, que no se ve generalmente como parte de las teorías del aprendizaje ni del desarrollo, pero aporta algo muy valioso que es el primer modo de aprendizaje de los sujetos. ¿Cómo aprenden? Por imitación, ¿no? Y habla entonces del aprendizaje vicario, esto de a partir de un modelo se puede desarrollar todo el conocimiento posterior. Y fíjense ustedes cuál es la primera manera en que aprenden los sujetos, los bebés. ¿Cómo, Lore? ¿Cuál es la primera forma en que aprenden los bebés? Imitan. Por imitación. Exactamente, por eso es tan importante y tan básico pensar este aporte de Bandura, porque para nosotras como maestras jardineras es súper importante saber que este es uno de los modos más comunes y principales con los que el sujeto aprende, ¿sí? Y bueno, y allí también desarrollar algo de Brunner, que de eso ustedes conocen, acerca de cómo el desarrollo va dado por la línea de significatividad, que desarrolla 3 modos de conocer. Me acuerdo de 2, del icónico y el simbólico, me falta alguno más. No estudié para hoy, señorita. Bueno, solamente les recuerdo algunos de los elementos de cada teoría, pero esto es para centrarse en qué idea tienen acerca del desarrollo. Y todas estas ideas acerca del desarrollo, nuevamente, la idea es que robustecen nuestra mirada acerca de cómo el niño se constituye de manera progresiva y continua, y esto es un precepto, una ley universal. Todos los niños del mundo se desarrollan en una línea progresiva y continua, esto sería filogenético, ontogenético, requiriendo en todos los casos de todas las condiciones de las que hablábamos en la clase anterior, ¿no? Condiciones materiales, afectivas, sociales, culturales y específicas para su desarrollo. Bueno, la clase número 4. Esta es la que desarrolla otros textos básicos, que uno es sobre el desarrollo, y continuamos con la idea de lo físico, de lo orgánico, con el texto de Delval, ¿sí? Y bueno, hace una profundización acerca del desarrollo en esos primeros años, ¿no? Dice las diferencias de tamaño, peso, forma y madurez física, pero lo que en conexión a la clase anterior, manteniendo esta ley universal de que todos los niños se forman de la misma manera, en progresión y en continuidad. Se van dando cambios en los que cambios que en los primeros meses fluyen con mayor rapidez para luego detenerse a lo largo del tiempo, y los cambios, por supuesto, se observan en diferentes partes de su cuerpo, a nivel manifiesto, digamos, de lo que es observable, pero también hay cambios en los sistemas y tejidos, lo que se refiere a crecimiento y maduración. Hay cambios visibles que no solo se refieren a cambios corporales, sino también a cambios conductuales. Entonces, estas manifestaciones son interesantes de conocer y reconocer para poder saber en qué etapa de ese desarrollo se encuentra el niño. Sí, por ejemplo, vamos a ver más adelante que el concepto
la noción de izquierda y derecha es posterior a los 5 años de edad. Entonces, a los 5 años no es recomendable enseñarle al niño izquierda y derecha porque todavía no están como las coordenadas funcionales para poder pensar que ese aprendizaje va a ser un aprendizaje significativo. En cuanto a la temporalidad, también aparecen algunas cuestiones que se van abordando, como lo sostiene Piaget, respecto del tiempo a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, como por ejemplo invita o propone estudiar las ciencias sociales. Entonces, partiendo del tiempo cercano, entonces vamos ubicando al niño en el día, en cuáles son los diferentes momentos del día, entonces hacemos propuestas de cómo puede, qué hizo ayer, o qué hizo cuando se fue del jardín, o se pautan a partir de diferentes referentes, nociones, empezar a pensar esas nociones de temporalidad que van constituyendo después la complejidad de entender la lógica de estas dos coordenadas, ¿no? Tiempo y espacio. ¿No? Un niño pequeño no tiene noción de 5 años todavía que faltan 5 meses para, no sé, para Navidad. Y bueno, ese tipo de cosas, de categorías, se van construyendo a medida que algunas nociones lógico-matemáticas, diría Piaget, empiezan a adquirir valor en esa escala de comprensión de las estructuras cognitivas. ¿Sí? Entonces, en cuanto, no sé por qué me fui a ese ejemplo, pero voy a volver para acá. Y porque le decía que los cambios eran visibles y no visibles, entonces a partir de allí podemos tomar como diferentes esas coordenadas que nos da de ver en qué etapa del desarrollo está el niño, nos va a permitir actuar en consecuencia y también poder utilizar la currícula, el currículum de manera adecuada, acorde a las edades evolutivas, ¿no? Por eso es importante esa parte. Y lo otro que vemos en esta clase, bueno, es el texto de Maganto. Allí, en esta clase en particular, no tienen un trabajo práctico, pero específicamente en relación a esto, ¿no? Sí tienen 2 guías de lectura, una por cada texto, una de Delval y otra de Maganto, y en este último texto, bueno, la otra cosa que se desarrolla en la primera parte, en el texto pues está dividido en los 2 textos. El primer punto es del texto de Delval y el segundo es del texto de Maganto. El de Delval desarrolla también algo del desarrollo neuronal, qué sucede con el desarrollo neuronal, y hace una pequeña vinculación con lo psicológico. Toda la parte psicológica la abordamos por ejemplo, con Chockler, y después con la clase siguiente, que les voy a mostrar ahí. Bueno, esta segunda parte que habla de Maganto, que es la autora Maganto, nos brinda una perspectiva desde la psicomotricidad, ¿sí? Entonces, este texto en particular nos va a dar una noción acerca de lo que es la motricidad fina y gruesa. Yo se los puse en negrita ahí para que lo puedan reconocer. Tono muscular, equilibrio, control respiratorio, lateralidad y coordinación óculo-manual. Todos estos conocimientos se corresponden con la psicomotricidad. O sea, una especialista psicomotricista debe estudiar todos estos conceptos para poder llevar adelante su disciplina. Pero una maestra jardinera tiene que conocer de psicología, de pedagogía, de psicomotricidad. Se van a querer matar ustedes, pero es así, chicas. Y además tienen que conocer, bueno, de literatura, de algunas nociones de matemática y geometría,
de la historia de la humanidad en las ciencias sociales, para darlas después en pequeños fragmentos de 15 minutos, con suerte de 25. Entonces, esta parte desarrolla esos elementos básicos de, por ejemplo, de la motricidad. Y el mismo ejemplo de siempre, cómo ese niño pasa del control de sus funciones gruesas, de poder agarrar un muñeco así con todas las manos, dar un abrazo, mantenerse parado, hasta el punto de llegar a tomar el crayón para poder dibujar, ¿sí? Y además ajustarse al espacio reducido de una hoja y ya no todas las paredes de la casa, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos se los aporta ese texto. Y los tienen que manejar, conocer. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a la clase número 5. La clase número 5, que sería como la clase de hoy, es la que tiene dos otros textos. Uno es el de Emmy Pickler, que en general en años anteriores lo que hacía era que los grupos presentaran las etapas del desarrollo que plantea Pickler. Este año en particular va a ser solo uno de los temas, después les voy a explicar, porque si no hubiéramos tenido 10 trabajos iguales. La idea es que ustedes puedan presentar algún tema, después yo se los voy a comentar con el trabajo práctico. Bueno, estamos hablando de todo el desarrollo motor, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, una vez que salimos de la presentación con la clase 1 del enfoque multidimensional, empezamos a hablar del desarrollo corporomotor. Ustedes se pueden guiar por la presentación de las unidades. Cada unidad tiene los textos que presenta cada una de las dimensiones. En el desarrollo corporomotor, hasta acá vimos todo lo funcional y parte del desarrollo psicológico y psicomotriz, ¿sí? En esta clase en particular vemos cómo el sujeto empieza a desarrollar sus propias capacidades para poder autogestionar su propio movimiento. La primera etapa del desarrollo de todos los sujetos tiene que ver con el desarrollo motriz, que es esa capacidad de poder gestionar el movimiento por sí mismo, ¿no? Por sí misma o por sí mismo. Ustedes habrán podido ver en la serie de videitos que se refieren al desarrollo motor, hablan de los diferentes momentos que transita ese sujeto, ese bebé, ese niño, niña, para poder empezar a autogestionarse por sus propios medios. La doctora Emmy Pickler, que un poco va en consonancia con la línea de Mirta Schockler, es anterior a Mirta Schockler, y ella era una doctora que se interesa en las posibilidades de autonomía de ese sujeto y piensa que es muy importante, imprescindible, que haya un desarrollo de la locomoción de manera autónoma. Entonces, la doctora Emmy Pickler desarrolla la teoría del desarrollo postural autónomo, ¿sí? Acá aparecía como la teoría de la motricidad global. Es decir, que un sujeto necesita de total independencia para poder desarrollar plenamente sus capacidades de locomoción. Pero para que pueda desarrollarse libremente necesita contar, como ustedes vieron en Didáctica 1, de un entorno seguro, ¿sí? De condiciones tanto físicas como materiales que le permitan poder desplegar todas sus posibilidades. No sé si vieron en uno de los videitos que va la mamá a comprar y
el bebé, como está aprendiendo, ya sabe gatear, está esperando, se le debe salir el corazón del pecho, esperando el momento de empezar a gatear cuando la oportunidad se lo permite. Entonces es importante que cuando ese niño empiece a gatear, no se encuentre con ningún espacio que le produzca miedo, no haya una escalera próxima, o esté sin la mirada atenta de ese otro que lo guía o cuida, ¿sí? Ni hablar del jardín maternal o del lugar o de los centros infantiles, ¿no? Que tienen que estar bajo el permanente cuidado. Lo que no significa que sea intervencionista la mirada del docente. La idea es que pueda permitirle que ese niño se desarrolle de manera autónoma. Y el éxtasis, digamos, la maravilla de la humanidad, justamente, del ser humano, es su posibilidad de erguirse sobre sus piernas, ¿no? Sobre sus pies. Y poder allí, a partir de allí, desarrollar su autonomía. Y el conocimiento del mundo que le permite tener otra visión, para empezar a actuar, para modificarlo, para imitarlo, para apropiárselo y, bueno, y para dejar su huella en el mundo, ¿no? Y a ver si me fui de tema. Bueno. Profe, te puedo preguntar, nos dijiste que la clase 5 tiene 2 textos, el texto de Amy Picker y el otro no lo dijiste. No, el otro es el de Álvarez Mujica. Ay, a ver, siempre me falta. Álvarez Salamanca Mujica. Es una mujer también, me parece. Álvarez Salamanca Mujica, que habla justamente, bueno, de algunas cuestiones, de 2 o 3 les voy a indicar, que tienen más que nada que ver con lo educativo, ¿sí? ¿Qué cosas, así como, como Pickler habla del desarrollo autónomo en términos de las posibilidades corpóreas del sujeto a nivel físico, lo que hace Álvarez Mujica es hacer una mirada pedagógica del desarrollo motriz. Y dice qué cosas debe tener en cuenta un docente, un maestro, una maestra, para poder aportar a ese desarrollo. Entonces, Álvarez Mujica se toma el trabajo de desarrollar los tipos de movimientos que se pueden encontrar en un sujeto, ¿sí? Los tipos de movimientos te van a permitir como maestra conocer qué es lo que hace ese niño, ¿no? Y de alguna manera qué aportes podés hacer al desarrollo integral de ese niño. Los tipos de movimientos de los que habla son, los primeros son los reflejos, que creo que en el primer videíto habla de cómo, en uno de los videitos aparece cómo el sujeto empieza a caminar y parte de los reflejos. El primero habla del nacimiento con ciertos reflejos, ¿no? Nosotros cuando llegamos al mundo, los bebés cuando llegan al mundo, vienen equipados con una serie de reflejos que les permiten después desarrollar las funciones más complejas. Los reflejos son el punto de partida para, por ejemplo, tienen el reflejo de marcha o el reflejo de prensión, de succión, que son de carácter físico u orgánico, pero son el punto de partida del desarrollo más complejos. Para Piaget son el punto de partida del desarrollo intelectual. Para Vygotsky son el punto de partida para el desarrollo integral del sujeto. Para los autores de la parte de la medicina de salud, es el punto de partida del desarrollo integral. A partir de, teniendo estas funciones primarias, digamos, este equipamiento con el que nacemos, después pueden darse todo el desarrollo del movimiento. Y este autor en particular desarrolla la idea de hitos de aprendizaje. Por ejemplo, caminar, que para
Pickler es la base, digamos, del desarrollo autónomo, o es el camino a alcanzar, sería el caminar para Pickler. Para Álvarez Mujica representa un hito en el desarrollo del sujeto. Todos aquellos cambios significativos en el desarrollo integral para Mujica se denominan hitos de aprendizaje. Si nosotros sabemos que más o menos entre los 5 y los 7 meses un bebé gatea, este es un hito. Puede ser que el gateo en particular puede ser que se lo salte, ¿no? Pero, por ejemplo, agarrarse de los objetos para empezar a pararse está indicado más o menos entre los 6 y los 8 meses. Y de ahí en adelante. Puede extenderse en el tiempo por una cuestión de inseguridad tal vez de quien cumple la función materna. Cada vez que se va a decir, ¡oh, se va a caer! Y entonces el bebé ¿qué hace? Vuelve para atrás y dice, no, me parece que esta vez no. Y bueno, sucede mucho en las situaciones primerizas, ¿no? Pero después, a medida como que, ¿no? Me escuchan ustedes hablar a la madre, con el primero tenía todos los cuidados, con el cuarto, no sé, por ahí anda. ¿Cuánto tiene? 6 meses. Ah, bueno, no sé. El cuarto ya se cría solo, profe. Se crían solos los últimos, lo crían las hermanas, ¿no? Que es una ventaja, o no sé. Bueno, lo que sea, Pero digamos, hay diferentes modos de abordar esa situación que hacen que haya un entorno de seguridad o de contención o de posibilidad, ¿no? Cuando hay mucho miedo alrededor, probablemente las funciones cuesten un poco más en desarrollarse, que no va a ser ni bueno ni malo, sino, bueno, tiene que ser comprendido y abordado de esa manera. Bueno, ahí volvemos. Se corta. Hoy les voy a adelantar las siguientes clases, que no sé si va a ser 21 y 28 o 28 y 5 de julio. 28 de junio y 5 de julio. Estas clases, porque van a ser 2, van a tener su activa participación. Van a tener que organizarse en grupos y les voy a presentar las temáticas. Los 2 textos que van a ver, uno es el de Daniel Kalmes, que habla de el cuerpo como construcción. Yo voy a ver si en estos días puedo subir un videíto de cuando habla Kalmes acerca del cuerpo como construcción. Y en consonancia con esa mirada acerca del cuerpo, vamos a abordar una perspectiva más práctica que es la de Ana María Porten, que habla del cuerpo, la motricidad y la disponibilidad corporal. Nuevamente estamos en el terreno de la psicomotricidad. Kalmes es psicomotricista y Porten aporta una mirada acerca de la educación corporal o vinculada a la educación física, ¿sí? Esta idea de cómo ese cuerpo se constituye en relación a otros cuerpos y cómo ese cuerpo, a partir de sus manifestaciones, se va constituyendo y construyendo para abrirse a las experiencias de la vida, ¿sí? Entonces, estos 2 textos lo que nos permiten es empezar a abordar la vida más práctica del sujeto. ¿Cómo construye la mirada de sí mismo? A través de su movimiento, a través del reconocimiento de su cuerpo. Para Kalmes, aparecen algunas manifestaciones que hacen a los otros, a la mirada del otro, a la escucha, la oreja que le pone el otro, a la voz que le pone ese otro sujeto y al rostro del otro. Todos esos elementos, todas esas condiciones que hacen a la subjetividad, que hacen a que un sujeto, sea persona, ¿no?
A veces podemos diferenciar un gesto de un gato, de nuestro gato, no de nuestra mascota, a partir de las manifestaciones de su rostro, pero no con tanta claridad como lo veríamos en un bebé cuando muestra desagrado ante una comida que no le gusta, o un malestar cuando le duele el estómago, o alegría cuando hay algo que disfruta, o de una cosquilla o de algo que está mirando que le causa emoción. Todas esas manifestaciones que hacen a lo corporal, a esas manifestaciones anímicas, son las que se construyen en la relación con el otro. Entonces, acá aparece algo muy requete importante que hace a la esencia, de ser niño, de ser niña, que es el juego. El juego como experiencia propia del sujeto nacido empieza por las experiencias de la crianza. Y a partir de allí, las primeras rimas, canciones, cuentos, arrullos y todos esos, todo ese bagaje cultural que está representado en esos primeros juegos de crianza. Bueno, eso lo desarrolla. Por eso, los dos textos están en consonancia. Ustedes van a ver la distinción en Porten de los diferentes modos de juego, que no es que los creó Porten, los toma y los ordena y nos ofrece algunas observaciones acerca de salas de 1, 2, 3, 4 y 5. Que eso es espectacular porque es difícil encontrar todo eso condensado en un texto. Tienen la parte estrictamente práctica, digamos, que habla de cómo ese sujeto se va constituyendo en las diferentes edades y qué sucede con el juego en esa constitución subjetiva, ¿no? En ese hacerse humano, en ese hacerse sujeto. Y justamente Calmes aporta esa mirada del otro, ese vínculo con el otro a partir de los diferentes elementos que ofrece. Entonces van a ver que ambas experiencias de los textos se cruzan porque van en el mismo sentido. Esto no son textos complejos, pero de todas maneras, si al momento de leer y hacer las guías, o cuando empiecen a reunirse por el trabajo, pueden hacer audios y consultarme lo que necesiten preguntar, ¿sí? Bueno, el trabajo práctico número 5. ¿Dónde escribí yo trabajo práctico número 4? Pareció que lo había puesto en algún lugar. Debe ser en la clase. Que bueno, les recordaba lo que les recordé hoy para que no se pierdan en el camino. Hagan de cuenta que esto es como el GPS. Que el trabajo práctico número 4 se refiere a hacer un comentario. Sí, se lo voy a pegar en la clase, en esta clase, en la 6 y 7. Ahí les digo que el trabajo práctico número 4 era realizar un comentario en alguno de los videos que dé cuenta de tu reflexión, alguna duda o aprendizaje en relación a las clases dadas, ¿sí? Ese era el trabajo, sigue siendo el trabajo práctico número 4. Y el 5, para el 5 se van a tener que agrupar de 4 o 5 compañeras. Las fechas de presentación van a ser entre el 21 y 28 o el 28 y el 5, dependiendo de qué suceda si fuera feriado. La bibliografía a utilizar son los textos de las clases 4, 5, 6 y 7. Es decir, Maganto, Chokler, Salamanca Mujica, Calmes y Porsten. Y acá se van a dar cuenta que yo armé hoy 8 temas diferentes. La idea sería que se pongan de acuerdo
entre ustedes. ¿Qué tema va? Primero, para armar los grupos de 4 o 5 integrantes. Hay compañeras activas, hay alrededor de 39, entre 37 y 40. En realidad la idea es que ustedes se organicen. Pero si hubiera alguna dificultad, alguien que queda fuera de los grupos y eso me avisan y bueno, y hay que armar La idea es que esta semana ya los grupos estén armados, porque no tienen más que una semana para organizarse. Que pónganse en el lugar de sus otras compañeras también. Sabrina, pónganse en el lugar de sus compañeras. Todas le dedican tiempo, más o menos, de acuerdo a sus posibilidades. Estamos en un momento re difícil para poder encontrarnos y todo lo demás, ya lo saben, así que no creo que estén esperando un sermón mío, que no soy la que da los mejores sermones. Bueno, chao Brenda, ¿te fuiste ya? Se me va el público. Bueno. Lore, una Sí, consulta. ¿son las 8 ya? Me Sí. están engañando, porque la clase termina a las 20:05. Bueno. Lore, sí. Una consulta con respecto al trabajo. Sí. Nosotros elegimos, por lo que estaba leyendo en la consigna, es elegir un solo tema. Sí. Y de eso preparamos, puede ser con con PowerPoint o algo. Sí, videos caseros, imágenes, PowerPoint, otros que conozcan ustedes, ¿sí? Como soporte. Bien, y explicamos según el autor que vamos a elegir. Sí, yo las voy a ir guiando. Lo que puedo hacer es un cuadrito para que circule entre ustedes y ahí ponen el nombre de los... Pásenme algunos datos de los grupos que ya están armados o de quienes tienen claridad de qué van a hacer y yo les asigno los temas. Bien. Porque bien. si no, va a arder Troya acá. Profe, y ahí dice fecha de presentación 21 y 28. Sí. ¿Pero cuándo es? ¿El 21 o el 28 donde vos presentás? Ah, lo vas a hacer en... Ustedes van a ser las que los presenten, no me lo tienen que entregar a mí. Oh, claro. está llorando esa Pepe. Sí, la mitad de los grupos, los 4 van a presentar el 21 y otros 4 el 28. Algunas van a tener más tiempo, por eso va a ser el azar. O quizás algunas recen más y les tengan más tiempo para organizarse. La idea es que todos los trabajos tienen que estar el 21, así no hay diferencia con el resto de las compañeras. ¿Sí? No, va a ser al azar. ¿Qué? Lore, ¿no se hace ningún soporte de papel, nada como para subirte y No, lo que han hecho, no? por ejemplo, es un Drive, porque lo trabajan conjuntamente, ¿visto? Se hacen un PowerPoint. Si es algo que se pueda compartir y enviarlo el día 21, lo envían, ¿sí? Pues si hay videos y eso se ven el día que lo presentan. Pero sí, pueden presentar una base en un Word el 21, ¿sí? Y después lo demás lo manejan ustedes. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces quedamos en que presentan un Word con lo básico y después ustedes lo presentan de la manera que quieran.